méritos totales de Cristo, Señor. A usted la honra y la gloria por siempre, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén. No soy como Leo, así que no me van a escuchar si no está el micrófono encendido. Yo sí necesito micrófono. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, hermanos, es un tremendo gozo estar delante de Dios y delante de ustedes esta mañana, especialmente porque ahora soy papá de 3, ¿verdad? Ya se me está llenando la aljaba, ¿verdad? Y todavía no empato al chino ni a Montoya, ¿verdad? Pero es la meta, ¿verdad? Eh, Muy bien, primero hermanos quiero decir gracias. Gracias a todos los que han estado orando por nosotros, gracias a todos los que nos han servido con amor y sacrificio esta semana. Hemos sido confrontados amorosamente por la gracia de Dios a través de los cuidados que Dios ha demostrado por medio de muchos de ustedes. En nombre de mi familia, en nombre de mi esposa y de mis hijos, damos gracias a ustedes. Hemos orado con profundo amor y gratitud por el cariño que ustedes nos han mostrado, por el servicio que nos han prestado y pues qué iglesia tan especial somos, ¿verdad? Somos una iglesia muy, muy especial. Ahora sí. Bueno, en segundo lugar, ¿verdad? Este ha sido por alguna razón el sermón más difícil que me ha tocado preparar, no solo por pasaje, pero en gran medida, hermanos, una de las cosas que el seminario ha hecho para mí es quebrantarme, porque si algo sé es que nada sé. y es realmente escalofriante estar parado aquí. Seguramente yo sé que más de todos se han hecho la pregunta, ¿seré que soy salvo? ¿Será que realmente he sido salvo? Yo sé que esta pregunta se ha hecho más de alguna vez por todos los creyentes de todo el mundo. Y la razón más probable es porque la gente no tiene o ni siquiera la tiene una mala comprensión o no tiene una clara comprensión de la identidad del creyente que el creyente posee en Cristo. Otra gran razón por la cual muchas personas cuestionan y dudan de su salvación es porque desde muchos púlpitos se predican sermones moralistas que buscan producir cambios en la conducta de la persona sin llevarlas a Cristo. Si no entendemos nuestra identidad que tenemos como creyentes, entonces nuestra paz y nuestra seguridad va a ser fácilmente quebrantada y sacudida. Muchos creyentes viven una miseria espiritual y en un sentido una depresión espiritual porque han pecado tanto, porque han fallado tanto, que creen
que ya no tienen el perdón de Dios. Hermanos, nuevamente, eso no es entender la identidad del creyente. Eso no es entender la justicia de Cristo, y eso es querer agradar a Dios en base a nuestra justicia. Porque si me porto bien, dicen muchos, y no peco, entonces sí puedo tener esa paz. Y sí puedo orarle a Dios con tranquilidad porque me he portado bien. Si entendemos nuestra identidad en Cristo, vamos a poder tener completa paz y completa seguridad, porque la justicia que tenemos, hermanos, no es la nuestra, sino la de Cristo. Y eso nos lleva entonces a nuestro pasaje. Y si tienen sus Biblias, vamos al pasaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leerlo únicamente los primeros 5 versículos, aunque solo vamos a estar considerando el primer versículo. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El sermón que les voy a estar predicando esta mañana tiene como título La posición segura del creyente. La posición segura del creyente. Oremos, hermanos. Padre, es con gran temblor que me acerco esta mañana delante de ti. Tú conoces, Señor, mi corazón, y sabes cuán necesitado estoy de tu ayuda y de tu asistencia. Señor, quiero honrar tu palabra y oro, Señor, que tú me uses para poder comunicarla claramente. Ayuda también a mis hermanos que están aquí, a los amigos que están aquí que no conocen a Cristo, para que el mensaje pueda ser claro y podamos todos venir a Cristo y confiar en Cristo. En el precioso nombre de tu Hijo oramos. Amén. Muy bien, en este pasaje, hermanos, nuestro Señor nos muestra 2 realidades de la identidad del creyente para que encontremos nuestra seguridad en Él. En este pasaje encontramos, o nuestro Señor nos muestra 2 realidades de la identidad del creyente para que encontremos nuestra seguridad en Él. La primera realidad es la extensión o el alcance de esa identidad. Y la segunda es la esfera o el ámbito de esa identidad. A través de la historia se ha dicho que la carta a los romanos es la carta más importante de toda la Biblia, y que Romanos capítulo 8 es el capítulo más importante de esa carta. Obviamente creemos que toda la palabra es inspirada, y eso solo es un comentario que quiere realzar la importancia de la carta a los romanos. Este capítulo, hermanos, comienza con no hay condenación y termina con no hay separación. Así que es un capítulo hermoso. La carta a los romanos revolucionó el pensamiento de Martín Lutero y de muchos otros reformadores. La carta a los romanos, junto a los salmos y la carta a los gálatas, vinieron a sentar el cimiento acerca de la justificación por la fe. Hombres como Juan Calvino y el escocés John Knox fueron profundamente afectados
por la lectura y la estudia de la epístola a los romanos. El doctor Carballosa dijo en su comentario que se ha dicho con mucha razón que sin la epístola a los romanos no hubiese ocurrido la reforma protestante. El apóstol Pablo escribió esta carta desde Corinto, en donde él se hospedaba en la casa de Gayo, como lo podemos encontrar en el capítulo 16, que residía en Corinto. Esta epístola también menciona a Erasto, que era un residente en Corinto. Esto solo apunta a la evidencia interna de que esta carta fue escrita en Corinto, que también residía en Corinto en 2 de Timoteo 4:20. La fecha probable de su escritura fue en el 58. El apóstol Pablo no había visitado a Roma sino hasta el 61. Se desconoce quiénes fueron los fundadores de la iglesia en esta ciudad, aunque muchos creen que fue Pedro. Sin embargo, no existe ninguna evidencia de hecho. Es más, en el capítulo 16, cuando el apóstol Pablo está dando instrucciones finales y saludos finales, él nombra a 35 personas y ninguna de ellas es Pedro. Así que es probable que esta iglesia fue fundada por judíos cristianos que se convirtieron revelación de la justicia de Dios. Y el propósito de esta carta es varios. Hay varios propósitos. Una es anunciar el deseo de Pablo de ir a visitar Roma, lo leemos en el capítulo 15. También el deseo de Pablo de involucrar a los creyentes en Roma con el programa misionero, ahí mismo en el capítulo 15. También otro propósito de esta carta es expresar la doctrina del evangelio, especialmente referente a la sola fe y a la sola gracia, como lo podemos encontrar en los capítulos 1, 3, 5, 6. Otro aspecto era conducir a los creyentes a entender, escuchen esto claro, es uno de los propósitos, era entender que cada cristiano debe de vivir como un miembro del cuerpo de Cristo. Encontramos en el capítulo 12. Otro propósito era hacer recomendaciones personales, advirtiendo sobre personas de conducta desordenada que resultaban un peligro para los verdaderos creyentes. ¿Entienden esto? Porque esto va a afectar nuestro pasaje. Con esto, hermanos, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Nuestra Biblia dice, ahora pues. Podemos poner ese pues al inicio y decir por lo tanto, o en consecuencia, o entonces. Y esto viene a ser una consecuencia de lo que él ya ha dicho y afectar lo que va a decir. En el capítulo 7, Pablo ha explicado el dilema del verdadero creyente con el pecado, y es que el creyente verdadero peca aunque no quiere hacerlo. El bien que quiero hacer, dice Pablo, no hago, sino lo malo. Y esto lleva al verdadero creyente a una desesperante condición que en el versículo 24 dice el apóstol Pablo, miserable de mí, qué miserable soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero miren el versículo 5.
Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Que Cristo, hermanos, es la solución a esta desesperanza. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por lo tanto, ninguna condenación hay. Ahora, muchos también consideran que el contexto no solo es el contexto del capítulo 7, sino el contexto de todos los primeros 7 capítulos. Y si tomamos el contexto de los primeros 7 capítulos, hermanos, vamos a quedar todavía más boca abiertos. Porque tenemos que recordar el flujo de la carta a los romanos. Pablo ya ha presentado la verdad de la justificación por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Este libro completo, hermanos, está dedicado a explicar el significado de la salvación por gracia a través de la fe. Comenzó en los primeros 3 capítulos definiendo la pecaminosidad del hombre. Los primeros 3 capítulos hablan de la pecaminosidad del hombre. Luego comenzó casi al final del tercer capítulo hablando de la salvación como el único medio o la única solución al pecado del hombre. Los primeros 3 capítulos hablan del pecado. Los siguientes capítulos hablan de la solución, de la salvación como la única solución, a ese pecado. Y luego, a la mitad del capítulo 3 hasta el final del capítulo 7, ha habido una discusión cuidadosa sobre el tema de la santificación, culminando con el capítulo 8. Por lo tanto, es entonces realmente culminante. Habiendo discutido la pecaminosidad del hombre, la desesperanza del hombre y la incapacidad del hombre para salvarse por las obras de la ley, por la carne, por alguna ceremonia, por algún sacrificio, por algún acto de bondad, Pablo introduce el evangelio de la gracia. Mire, por ejemplo, hermanos, vaya al capítulo 1, en el versículo 18, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo explica y muestra aquí la ira de Dios en cuanto a la desobediencia del hombre. Y no solo esto, sino la inexcusabilidad del hombre. Miren el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No hay persona, ninguna persona puede decir, yo no sabía que Dios existe, porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Por medio de las cosas visibles, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Los árboles, las montañas, las aves, nosotros como humanos damos testimonio del poder majestuoso de Dios, de modo que, termina el versículo 20, no tienen excusa. Nadie puede decirle a Dios, yo no sabía que tú eras real. Esta inexcusabilidad la vuelve a repetir Pablo en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. En otras palabras, aquella persona que emite un juicio a otra está evidenciando que tiene conocimiento de la verdad. Por lo tanto, si usted que juzga a alguien tiene cierto conocimiento de la verdad y por ende no tiene excusa. No tiene excusa. Capítulo 3 nos muestra la realidad desesperante. Hermanos, no solo no hay excusa, pero hay consecuencias. Versículo 9, ¿qué pues? Versículo 9,
que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que toda persona, sea judía, sea gentil, es pecador, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Esa es una condición realmente desesperante. Pero ahí mismo en el capítulo 3, versículos 21 en adelante, Pablo nos muestra la gracia de Dios hacia el pecador. Versículo 21, miren, pero ahora, estos peros en la Biblia son importantísimos, hermanos. Usted es culpable, no tiene excusa y no tiene solución. Usted no puede salvarse a sí mismo. Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo todos los que creen en Él justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esto es impresionante, hermanos. Pablo ha explicado que nadie tiene excusa, que todos son pecadores y que nadie puede hacer nada para reparar su condición excepto por la obra soberana y llena de gracia de Dios en Cristo. Solo así. En los capítulos 4 nos pone a Abraham como el ejemplo de la fe. Pero el versículo 23, y no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros quienes ha de ser contada, esto es, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. No solo Abraham fue salvo por la fe, pero todos aquellos que creen en Cristo. Capítulo 5 es un tremendo versículo, versículo 1, justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entienda esto, el propósito de la salvación es que usted ahora tiene paz. Como decía al inicio, el encontrarse atribulado porque hay pecado en su vida, y vamos a explicar esto más adelante, es en un sentido no entender su identidad en Cristo. Porque su identidad en Cristo no depende de lo que usted ha hecho, sino de la obra y de los méritos de Cristo para agradar a Dios. Pablo nos dice cómo es que somos pecadores. Y el pecado universal es a todos los hombres, versículo 12, porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, esto es Adán. Por tanto, el pecado y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Qué interesante. Por cuanto todos pecaron. En otras palabras, no somos víctimas del pecado de Adán. Somos culpables del pecado de Adán. Jesús mismo también le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, no somos
No somos víctimas del pecado, somos amantes del pecado. Y luego los capítulos 6 al 8 tienen que ver con la santificación del creyente. Con esto en mente, hermanos, por lo tanto, o pues que encontramos en el capítulo 1, viene a resaltar preciosamente la primer realidad del creyente, y esta es la extensión o el alcance de la identidad. La extensión o alcance de la identidad. Después de por lo tanto, ya que todo hombre es culpable, ya que todo hombre es incapaz de salvarse, ya que Dios actuó para salvar a ese hombre, lo que era imposible para Dios, ahora pues ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Entienda esto. Por lo que Dios hizo en Cristo, es que no hay condenación. Esta palabra condenación no tiene que ver únicamente con una sentencia emitida, pero con el castigo que acarrea esa sentencia. Hay 3 ocurrencias de esta palabra en el Nuevo Testamento, y todas en Romanos. Obviamente aquí en el capítulo 8, versículo 1, pero miren en el capítulo 5, versículo 16. Romanos 5, 16. Y el don no sucede como aquel caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Para condenación. Esto es castigo. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, esto es Adán, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Escuchen esto, hermanos, qué hermoso. De la misma manera, por la justicia de uno, esto es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Por causa de quién? De la obra de Cristo. Todos, hermanos, todos somos culpables de condenación. Y como les dije, esta condenación no solo es una sentencia, pero es el castigo de esa sentencia. Esa condenación es el castigo justo, y escuchen, para siempre del pecado, ya que todo hombre ha sido acusado de pecado, ya que no hay justo, ya que no hay ni un justo. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos, pero también de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hoy estamos viviendo en tiempos de liberación, donde la gente rechaza haber sido creada por Dios, y quiero que piensen en cuán conveniente es esto, rechazar que hay un creador. Ya que de esa forma usted no tiene que rendirle cuentas a Él. Esto es bien conveniente, ¿ok? No hay Dios, entonces, excelente, no tengo que rendirle cuentas a Él. Así que usted puede hacer con su cuerpo, con su vida, lo que usted quiera, disfrútela sin sentirse mal y sin que nadie le condene o le diga nada, porque usted es dueño de su propia vida. Sin embargo, la Biblia es clara, Pablo ha sido claro, que Dios es el creador, y como creador Él es el juez. Usted fue creado por Dios
para Dios. No cumplir el propósito por el cual usted fue creado es un crimen atroz. Su vida tiene un propósito más grande que satisfacerse a usted mismo. Dios es, Cristo es la realidad más grande del universo. Este castigo, esta condenación es la separación justa y eterna de Dios, siendo el condenado, el receptor eterno del justo juicio y castigo de Dios. Hermano, no hay escapatoria, no hay purgatorio, incluso no hay aniquilanismo, donde usted al morir deja de existir y por ende como deja de existir ya no va a sufrir, no. Esta palabra condenación trae esta implicación de castigo, pero la realidad del creyente es que ya no tiene esa condenación. No solamente dice Pablo en Romanos 8:1 que no hay condenación, sino que dice ahora pues. Una mejor forma de reordenar las palabras sería, por lo tanto, ninguna condenación hay ahora. Hay ahora. Esta palabra ahora comunica la realidad actual como continua y extensa. ¿Ok? Es una realidad presente. Ahora es una realidad presente y extensa. No tiene fin. Es una realidad continua. También dice que ninguna condenación hay ahora. Y el ninguna es una negación de cesación enfática, hermanos. Ninguna es una realidad o habla de la realidad, y el ahora habla de la extensión de esa realidad. Entiéndalo. El ninguna habla de la realidad, que no hay, ¿ok? No hay. Y el ahora habla de la extensión de esa realidad. Esta es nuestra seguridad, hermanos. El cielo es nuestra esperanza. Pero no tenemos que llegar al cielo para experimentar esta seguridad. No hay ahora ninguna condenación. Una mejor forma de decirlo, hermanos, el ahora habla del tiempo de la no condenación y el ninguna habla de la totalidad del tiempo de ese veredicto. Nuevamente, el ahora habla del tiempo de la no condenación y el ninguna habla de la totalidad del tiempo de ese veredicto. Es una cesación enfática, no hay forma de que haya un cambio. Jesús en Juan capítulo 5 versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra condenación ahí en Juan 5 no es la misma, es juicio. No vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, si Dios ha pronunciado un veredicto inmutable, incambiable, no se acuse a usted mismo. No escuche las acusaciones silenciosas de Satanás para poner en duda la obra de Dios en la vida del creyente. Qué hermoso que mi posición delante de Dios es la misma ahora y ahora y ahora y ahora. Y nada puede cambiar eso, porque lo que Dios mira en mí es la justicia y los méritos de Cristo, no los míos. Por eso soy salvo, por eso sigo siendo salvo, por eso ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nuestra salvación, hermanos, les repito, no cuelga, no depende de nuestro desempeño. Sí, es una tragedia
ver a un cristiano flojo. Sí, sí lo es. ¿Ok? Es una lástima ver a un cristiano influido por el mundo. Es una lástima. Si no recuerden al justo Lot, los que han estado conmigo en Génesis, podemos estudiar un poco acerca de la vida de Lot. Y ustedes pueden ver que Lot fue un creyente materialista. De hecho, en Génesis capítulo 19, en el versículo 1, nos dice que no solo Lot había escogido vivir en Sodoma, pero ustedes pueden buscarlo. En Génesis 19:1 dice que Lot pasaba sentado a la puerta de Sodoma. Y aún así Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 7, lo llama el justo Lot. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los méritos que Lot poseía delante de Dios eran los méritos de su fe en Cristo. Un cristiano flojo, un cristiano materialista, un cristiano influido por el mundo, es una lástima, hermanos. Pero aún así no pierde su salvación. Pero sí pierde su utilidad y sí pierde su eficacia para el servicio y la obra de Dios. Sí la pierde. ¿Okay? Pero gloria a Dios que podemos salir de aquí convencidos, seguros de que ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Somos salvos por gracia y somos sostenidos por gracia. Cuando obedecemos, y debemos obedecer, ¿okay? Este pasaje no está enseñando, no está eximiendo obediencia. De hecho, los versículos siguientes va a tocar acerca de la santificación del creyente a través del Espíritu Santo. Pero cuando obedecemos, hermanos, no producimos méritos para seguir siendo salvos. Al obedecer, estamos dando obediencia de que somos salvos. No pretendamos de que porque obedecemos es que somos más dignos de ser salvos. No, nuestra condición actual es de que no hay condenación ahora por la pura gracia de Dios. Usted mismo sabe que si ser salvo dependiera de usted o de su desempeño, de su conducta, de su obediencia, usted no fuera salvo ni un minuto. Ni un minuto. Pero gracias a Dios que ahora ninguna condenación hay. El gran comentarista Samuel Pérez Milos dijo esto: la responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida plenamente por Cristo en la cruz. Por tanto, no queda ya nada más que pagar para quien se acoge por la fe a la obra salvadora del Señor. Esta es una verdad fundamental expuesta y reiterada progresivamente en esta carta. Escuche esto: el sacrificio sustitutorio de Jesús cancela toda deuda del pecado. Al creyente no se le ha perdonado una parte de los pecados, sino la totalidad de los mismos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Ese es un versículo precioso que usted debería de tener en su mente para recordar cuando escuchas las acusaciones de Satanás de no ser salvo. Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos en pecados, entiéndalo, no hay forma de que un muerto pueda hacer algo, está muerto, y usted estaba muerto en su pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con él, perdonándoos, ¿qué? Todos los pecados. Todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz.
Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Hermanos, no hay condenación. No hay condenación. Esto nos lleva a la segunda realidad de nuestra identidad, y esa es la esfera o el ámbito de la identidad. De regreso en Romanos 8, Pablo dice, por tanto, o ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa condenación, hermanos, queda cancelada definitivamente para quienes están en Cristo Jesús. Alguien dijo una vez, solo hay dos tipos de persona en el mundo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe usted de eso? Que solo hay dos tipos de persona en el mundo. Bueno, si no lo sabía, ahora lo sabe. Y usted puede salir de aquí con esta rúbrica de evaluación. Solo hay dos tipos de persona en el mundo. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la diferencia entre la vida y la muerte. La diferencia es la diferencia entre la salvación y la condenación. La diferencia es la diferencia entre el cielo y el infierno. Pero para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Hermanos, Romanos 8:1 son buenas noticias, pero no son buenas noticias para todo el mundo. Son buenas noticias únicamente para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero son muy malas noticias para los que no están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 sería buenas noticias para todo el mundo si Pablo únicamente dijera, ya no hay condenación. Punto. De esa forma, el mundo entero podría reclamar esta seguridad sin conversión, sin arrepentimiento, sin fe salvadora en Cristo. Porque no hay ninguna condenación, simplemente. Pero las buenas nuevas para el creyente, y sé que para muchos filósofos este juego de palabras les causa problemas, pero las buenas noticias para el creyente son malas noticias para el no creyente. Juan capítulo 3, versículo 18 registra la conversación de Jesús con Nicodemo y le dice Jesús a Nicodemo, el que en él cree no es condenado. Nuevamente la palabra aquí es juzgado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El incrédulo va a enfrentar de parte de Dios condenación completa y eterna. Pero aún peor, el incrédulo no solo va a enfrentar esa condenación, sino que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, la base de nuestra seguridad es estar en Cristo. Es su justicia, su obra en favor de todo aquel que quiere abandonar el pecado y agradar a Dios únicamente, solamente por lo que Cristo hizo en la cruz en su favor. Hay muchas razones para condenarnos, pero solo hay una razón para no condenarnos, y es estar en Cristo. Esa frase de estar en Cristo habla de una unión que existe con el creyente y Cristo al creer en Él. Gálatas 2:20, Pablo dice,
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6:23, un versículo que no lo debería de buscar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es el justo, el único justo. Al confiar en Cristo, su justicia me es imputada. Y gracias a eso, dice Pablo en Romanos capítulo 8, si tiene su Biblia ahí en Romanos 8, mira el versículo 34, perdón. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? La respuesta es nadie, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si yo estoy en Cristo, lo que Dios ve en mí es su justicia. Y esa justicia es suficiente. Suficiente. No necesito más. No necesito más. Su justicia es suficiente para agradar a Dios una vez y para siempre. Esto produce una tremenda seguridad. Esta identidad debe entenderse como una frase de localidad, de ubicación. Estamos en Cristo. Así que, hermanos, estas realidades deben de llamarnos a una seguridad. Estamos seguros en Cristo, gracias a lo que Él es y ha hecho por nosotros. En este pasaje, nuestro Señor nos ha mostrado dos realidades sobre la identidad del creyente para que encontremos nuestra seguridad en Él. La primera fue la extensión. No hay condenación ahora. La segunda es la esfera de esa identidad y es en Cristo. ¿Qué más podemos decir, hermanos, de este pasaje que no se ha dicho? Recuerde, hermano, hermana, que si usted es verdaderamente salvo, verdaderamente salva, es salva por los méritos de Cristo. No los suyos, no los suyos. Usted no ha hecho nada para ser salvo. Usted solamente merece la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que, ¿cómo debería responder a usted a esto? Primero, en gratitud. En gratitud. Qué hermoso saber que yo soy salvo por la pura gracia de Dios y puedo seguir siendo salvo por la gracia de Dios. Pablo, después de dar ese tremendo discurso en 1 Corintios capítulo 15 acerca de las implicaciones de la resurrección de Cristo, en el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios. Demos gracias a Dios de que podemos ser salvos hoy, ahora. No tenemos condenación ahora porque Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Otra forma, hermanos, en obediencia. En obediencia. Existe una errónea percepción de que disfrutar de la seguridad en Cristo significa vivir como se le antoja. Esto es chantajearse a usted mismo.
Este pasaje no enseña de que estamos exentos de la obediencia de Dios. Solo mire los versículos que siguen al versículo 1, versículo 4, versículo 5 mejor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Así que nuestra seguridad es un motor que nos impulsa ¿a qué? ¿A relajarnos? No. A obedecer. A responder en obediencia al Señor. Y por último, en adoración. En adoración. Una respuesta inevitable al correcto entendimiento de nuestra salvación y de nuestra posición en Cristo es una vida de adoración genuina y desbordante al Señor que no nos condena mereciendo ser condenados. Ahora, si usted está aquí y ha escuchado lo que la palabra de Dios ha dicho acerca de la identidad del creyente y la seguridad del creyente y usted no está en Cristo, no salga de aquí con una esperanza falsa. No salga de aquí con una esperanza falsa de que porque usted ha creído en Cristo, en el Cristo, mejor dicho, de su conveniencia, usted entonces tiene esta seguridad. Solo hay un Cristo, solo hay un Evangelio, y el Evangelio invita a toda persona a reconocer su incapacidad por causa de su pecado y a descansar únicamente en la obra de Cristo. Esta condenación, hermanos, es únicamente para los que están, esta no condenación es únicamente para los que están en Cristo. Venga, si usted aquí está sin Cristo y no está en Cristo, venga en su incapacidad, venga en su inhabilidad y deposite su confianza en Cristo. Solo lo que Él hizo, solo lo que Él logró puede perdonar los pecados de aquellos que vienen a Él como su sustituto inmerecido. Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te alabamos. No hay forma que podamos merecer tal salvación. De que somos salvos, Señor, por la inmerecida gracia tuya en la obra de Cristo. Y podemos seguir siendo salvos por la justicia suficiente e inquebrantable de Cristo. Gracias por estas verdades, Señor. Gracias por estas realidades. Ayúdanos a vivir vidas agradecidas, vidas obedientes y vidas que te adoren. En Cristo Jesús oramos. Amén. Sí, le quiero pedir, hermano, que se pueda poner en pie.